consultan. Y voy a abrir el chat también. Por si alguien no quiere hablar y quiere escribir su pregunta. Bueno, vamos a ver la última parte de este segundo capítulo, que es el referido a la geometría analítica en el espacio, es lo que estamos estudiando, pero desde la visión de la geometría analítica, ¿no? Acá simplemente son lugares geométricos escritos en forma vectorial, lo que hemos hecho hasta ahora. Tienen mucha vinculación con los espacios vectoriales, por supuesto. Lo que vamos a hacer ahora es estudiar aquellas superficies que ya no son lineales. Ya no vamos a hablar de rectas ni de planos. Lo que vamos a hacer es estudiar superficies de segundo orden, es decir, superficies cuyas variables ahora son cuadráticas. La primera que vamos a ver es la esfera. Y la esfera, como todos saben, a partir de la definición que se tiene de la esfera, es una nube de puntos, ¿no? Es un conjunto de puntos, todos esos puntos equidistantes de un punto fijo que se llama centro. En este diagrama que hice para representar justamente esa situación, mi punto fijo es este, por ejemplo, que está ahí, es el centro, y el punto P es cualquier punto que se encuentra sobre la esfera. No es un único punto, son muchos, infinitos, miles de puntos. Es una nube de puntos, pero todos esos puntos, que en realidad son vectores, son equidistantes del punto fijo o del centro de la esfera, que está representado con la letra C. Y como son equidistantes, querrá decir que el vector diferencia R, que lo podemos conseguir restando el vector P genérico del punto fijo C, ese vector siempre deberá tener, el vector R, me refiero al vector R, siempre deberá tener el mismo tamaño. Por lo tanto, con eso estamos garantizando de que esos puntos sean equidistantes. El vector R es fácil de encontrar, es P menos C. Es simplemente P menos C. P es cualquier punto, es un punto genérico, es un punto que está o forma parte de esa nube que forma la esfera. Y las coordenadas del centro de la esfera les vamos a dar unos nombres particulares, unos nombres que en general se les llama así. Sus coordenadas van a ser H, K y L. H es la coordenada en X, K la coordenada en Y L es la coordenada en Z. Por lo tanto, haciendo la diferencia voy a tener X menos H, Y menos K y Z menos L. Este es el vector R y este vector R tiene que tener siempre el mismo tamaño para cualquier punto P que pertenezca a la esfera. Por lo tanto, hallando su módulo, obtenemos esta ecuación. Y esta ecuación, que es el módulo de un vector diferencia, es la ecuación de la esfera. Es la más fácil en realidad, ¿no? Porque en la ecuación de la recta comparábamos dos vectores paralelos. En la ecuación del plano, comparaba vectores paralelos con vectores perpendiculares. Y en la ecuación de la esfera simplemente debo hallar el módulo de un vector. Y el módulo de ese vector debería ser fijo. Llevando o expandiendo, digamos, esta forma vectorial que tenemos acá, vamos a tener x menos h elevado al cuadrado, estoy hallando el módulo de ese vector, y menos k elevado al cuadrado, que será esto, y z menos l elevado al cuadrado, que será esto. Esto es el módulo del vector r, y al módulo del vector r le voy a llamar r al cuadrado, sin la flechita para mostrar su naturaleza vectorial. Ahora es simplemente un escalar, así que va a ser simplemente r sin la flechita. Y esta es la forma canónica de la esfera, ¿no? A esta forma se le llama la forma canónica de la esfera. Y esta ecuación, a la última que hemos llegado, a esta es una ecuación totalmente escalar, ya no es una forma vectorial y es una ecuación cuadrática. Desarrollando los términos cuadráticos, los binomios cuadráticos, vamos a tener el cuadrado del primero menos el doble producto del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Y eso es el primer término expandido, ¿no? Desarrollado. Luego vamos a tener y al cuadrado menos 2 veces yk más k al cuadrado.
que será la expansión de este segundo, y la expansión del tercero, similarmente, será una cosa como esta, ¿no? Z al cuadrado menos 2 veces ZL más L al cuadrado igual a R al cuadrado. Vamos a agrupar todos los que tienen X, todos los que tienen Y y todos los que tienen Z al cuadrado, es decir, los términos cuadráticos, junto con sus variables lineales. Por ejemplo, a menos 2, este término menos 2, lo voy a reescribir así, menos 2H X, es este término, que lo estoy anotando acá. Y a toda esta parte, incluido el signo, le voy a llamar cualquier otra cosa, una cosa más fácil. Por ejemplo, le puedo llamar A. En algunos libros se llaman alfa, o lo que sea. O sea, al menos 2H le voy a llamar A. De tal forma que voy a tener el X al cuadrado más A veces X. Más A veces X. Hacemos lo mismo con Y al cuadrado, y lo voy a asociar o lo voy a agrupar con su término lineal que es Y. Y al menos 2K igual le vamos a dar otro nombre, le vamos a llamar B. Para Z lo mismo, voy a tener Z al cuadrado y su término lineal va a ser 2 negativo por L, a eso le podemos llamar C, C por Z. Y finalmente voy a tener estos términos, miren, voy a tener este que es h al cuadrado, este que es k al cuadrado y este que es l al cuadrado, y lo voy a agrupar con el r al cuadrado. Todos son términos independientes, términos que no dependen de las variables. Por lo tanto, los agrupo en un solo término y ese término va a ser d. Y esta es una forma de escribir la ecuación de la esfera que a veces se la conoce como la forma general de la esfera. Y en la forma general de la esfera, como se puede advertir, jóvenes, tengo los términos cuadráticos x al cuadrado, y al cuadrado, z al cuadrado, más los términos lineales ax, by, más cz, más d. Todo lo he puesto con signo positivo, porque es lo que aparece en la mayoría de los libros. En muchos libros aparece menos d igual a 0, pero en este caso no hay mucha diferencia, así que le vamos a poner todo con signo positivo. Y esa es la ecuación general de la esfera. Fíjense que hasta acá, si solo viera estito, esa es la ecuación de un plano, ¿no? Pero aumentándole estos términos cuadráticos aparece la ecuación de la esfera. En el caso de la recta, una recta se puede definir siempre a partir de 2 puntos. Con esos 2 puntos puedo encontrar el vector direccional de esa recta y además escoger cualquiera de esos 2 puntos para escribir la ecuación de esa recta. En el caso de un plano, necesito al menos 3 puntos para poder escribir la ecuación de un plano. Es como tener una mesa y la mínima cantidad de patas que yo necesito para que esa mesa se sostenga es 3. En el plano sucede lo mismo. Necesito al menos 3 puntos en los que se apoye mi plano. Y en el caso de la esfera necesito 4 puntos. Ya no son 2, ya no son 3, ahora son 4. Pero esos 4 puntos ya no están contenidos en un plano, ¿no? Ya no son coplanarios. ¿De acuerdo? Bastante sencillo, tampoco es muy complicado definir la ecuación de una esfera. Es fácil, es simplemente el módulo de un vector. Del vector diferencia entre un punto cualquiera que pertenece a la esfera y un punto fijo que es el centro de la esfera. Veamos y empecemos con algunos ejemplos sencillos. El primer ejemplo está orientado a que recordemos completar cuadrados. Fíjense que me dan la ecuación de una esfera, de alguna forma ya tengo la ecuación de una esfera, esta. Y lo que yo quiero tener son los datos de esta esfera. Yo quiero saber cuánto vale su radio y yo quiero saber cuáles son las coordenadas del centro de la esfera. Para hacer eso hay que completar cuadrados. Y lo que se hace es agrupar variable por variable, ¿no? La variable x, pintada con rojo, el término cuadrático se asociará con la variable lineal, 4x. La variable y se asociará con la variable y también, pero en su forma lineal.
y la variable z lo mismo. Y este es el término que no depende de nadie, ¿no? Es el término independiente. Entonces, con eso, ¿cómo se completa cuadrados? Se abre paréntesis, digamos para x, para la variable pintada con rojo. Pongo x, me fijo el signo de la variable lineal, más 4, entonces su signo es más. Y pongo la mitad del coeficiente numérico de la variable lineal, en este caso es 4x, por lo tanto pondré simplemente 2. Y lo elevo al cuadrado. No se olviden de que estoy aumentando un término. Y ese término que estoy aumentando, para que no se desbalance la ecuación, voy a hacer lo siguiente. Le voy a aumentar más 4 al otro lado de la ecuación. Entonces tengo el cuadrado del primero, el doble producto del primero por el segundo, y hay un término que estoy aumentando que antes no existía, que es el 4. Por lo tanto, si le estoy aumentando al lado izquierdo, también lo tengo que aumentar al lado derecho, por eso estoy poniendo más 4. Hago lo mismo con y. Pongo más, abro paréntesis y me fijo, pongo y. Su término lineal es menos 6 veces y. El signo se copia y pongo la mitad del 6, que eso es 3. Y lo elevo al cuadrado. ¿Cuánto estoy aumentando ahora? Ahora estoy aumentando 9. Se aumentó 9 también al otro lado. Hacemos lo mismo para z. Z al cuadrado y menos 4z. Por lo tanto, más paréntesis z. ¿Qué signo tiene? Tiene negativo, entonces copio su signo. ¿Cuánto es su coeficiente numérico? Es 4, entonces pongo la mitad y lo elevo al cuadrado. ¿Cuánto estoy aumentando ahora? Estoy aumentando 4 también. Entonces le sumo 4 al otro lado. Y acá había este término. Más 5, entonces lo llevo al otro lado y pasa como menos 5. Y ya está. Y hemos completado cuadrados y ya tengo el radio, porque si yo sumo todo esto, me va a dar 12. Es exactamente lo que estoy haciendo acá en este paso. Y finalmente llegamos a esta ecuación, que es la ecuación de la esfera que hemos deducido y que hemos visto hace rato, como el módulo de un vector, ¿no? ¿Cuánto vale el centro? Las coordenadas, perdón, las coordenadas de nuestro centro serán los siguientes, ¿no? Menos 2 en x. Si acá está más, aquí hay que poner menos. Siempre ha ocurrido lo mismo. En el plano hacíamos lo mismo y en la recta hacíamos lo mismo. Coma, en y vale 3. Si el signo está negativo dentro del paréntesis, por lo tanto su coordenada es positiva. Y el radio es, perdón, y z es 2. Esas son las coordenadas del centro. Y el radio, no se olviden que esta ecuación está igualada al radio al cuadrado. Esa es la ecuación, ¿no? Fíjense acá. Está igualado al radio al cuadrado, porque es el módulo de un vector y acá no he sacado la raíz. Por lo tanto, lo único que tengo que hacer es no modificar esto, este 12. Simplemente hago un truco. Digo, raíz de 12 y lo elevo al cuadrado. Y eso va a ser igual al radio al cuadrado. De donde obtenemos que el radio había sido raíz de 12. Así se hace. Es el primer ejercicio que les estoy mostrando porque es el más sencillo. Y aunque no crean, es necesario repasar esto porque no todos saben o se acuerdan cómo se completa cuadrados. ¿De acuerdo? ¿Está claro con esto, jóvenes? ¿Está Sí. claro? Espero que sí. No se olviden de que el silencio otorga. Quería preguntar algo, María René.
Inge, No, creo ¿no? que se escucha. Ya, sigamos entonces. Hagamos un ejercicio más interesante. Fíjense, en este ejercicio voy a mezclar varias cosas. Quiero hallar la ecuación de una esfera, pero lo voy a hacer apoyándome en planos, apoyándome en rectas y haciendo intersecciones. Es un ejercicio bonito. Me están pidiendo que encontremos la ecuación de una esfera. De una esfera. Si es lo que me piden, hallar la ecuación de la esfera. ¿Qué datos me están dando? Me están diciendo de que la traza de la superficie esférica con el plano XY es una circunferencia. La traza quiere decir que cuando esta esfera que estoy queriendo hallar, no sé, una esfera como esta, no sé su ecuación, no sé su centro, no sé nada. Lo único que sé es que cuando esta esfera se intersecta con el plano XY, la intersección de una esfera con un plano siempre es una circunferencia. Entonces ya a esa circunferencia se le llama traza. Esa es la intersección, es una circunferencia, es su traza. Y la ecuación de esa traza me la han dado, es esta. 2x al cuadrado más y perdón, x al cuadrado más y al cuadrado menos 2x menos 4y menos 3 igual a 0. Fíjense que en esta ecuación no hay z, porque z vale 0, porque es la intersección con ese plano, con el plano z igual a 0. Perfecto, ¿qué más? Y además me dicen que la esfera, esta que me han pedido, está pasando por un determinado punto. Ese dato más me dan, ese punto P. Y las coordenadas de ese punto es 3, 4, 2. Se me han dado dos datos. Me han dado el punto y me han dado la traza. Con esos dos datos yo debería ser capaz de hallar la ecuación de la superficie esférica. ¿De acuerdo? Este es un dibujo un poco mejor hecho que el que hice a mano alzada. Los ejes X, Y y Z están por acá. X, Y y Z. Y el puntito está por acá. Voy a ver. El plano XY está acá, ¿no? XY. Y esta parte pintada con verde es la traza de intersección. Y su ecuación es esta. Su ecuación es esta. Entonces, lo que voy a hacer es completar cuadrados para encontrar el centro de esta circunferencia. No de la esfera, de la circunferencia. Estoy completando cuadrados. X menos 1. Y menos 2. Al otro lado tengo 3, 1 más 4. 5 más 3 que he pasado al otro lado, 8. Ya está. El radio de esto es raíz de 8, pero de la circunferencia, no de la esfera. ¿Para qué he encontrado las coordenadas del centro? He encontrado las coordenadas del centro porque yo quería saber este punto. Y como el plano XY está generado, tiene como vector normal al vector K, que está por acá, ese es el vector unitario K, ese es el vector normal del plano XY, un vector unitario, yo puedo construir una recta que pase por este punto y con esta dirección una recta. Esta recta va a ser paralela al eje Z. Fácil. ¿Para qué estoy haciendo eso? ¿Para qué quiero esa recta? Yo quiero esa recta porque sobre esa recta va a estar el centro de la esfera. Necesariamente, porque a esta recta la estoy encontrando con el punto central de esta traza pintada con verde. Entonces, la esfera siempre va a estar ahí. Y siempre ocurre lo mismo, ¿no? Imagínense que yo tengo una esfera por acá, ahora mi plano me genera esta circunferencia. Ya no es horizontal, ahora es cualquier plano el que está por acá. Ya no es el plano XY, es cualquier plano. Y si este plano tiene su vector normal, y si yo tuviese las coordenadas de este centro, y si pudiese hallar la ecuación
de la recta, esa recta siempre va a pasar por el centro de la esfera, que va a estar más acá. Siempre. O sea, si no lo ven eso, ya es difícil, digamos, que podamos resolver. Pero en este caso, espero que lo estén viendo. Por lo tanto, esta recta es importante. Y para escribir esta recta L, lo que necesito son los dos datos de siempre. Necesito el vector direccional que va a ser K. Me estoy prestando ese vector. Ese es el brazo del regente que le da la dirección a esta recta, perpendicular a este plano, al plano XY. Y necesito un puntito que esté justo al centro de esta circunferencia para que con ese puntito pueda construir la recta. ¿De acuerdo? Ese es un punto. Luego lo que voy a hacer es lo siguiente. Estoy explicando primero, luego vamos a ver cómo hacemos con los ejercicios. Yo tengo que buscar entonces, un punto sobre esta recta que sea equidistante, es la definición de esfera, de todos los puntos de la esfera. Entonces me inventaré dos puntos. El primer punto ya me lo han dado, el punto P. Sus coordenadas son 3, 4, 2. Y puedo encontrar otros puntos más. Puedo encontrar este. Y también puedo encontrar este otro. Es decir, la intersección de la circunferencia, de esta circunferencia que me han dado, con los ejes. Incluso puedo encontrar con el eje X o con el eje Y. Entonces, puedo encontrar este punto, puedo encontrar este punto, puedo encontrar este punto y puedo encontrar este otro que está por acá atrás. Entonces, puedo encontrar 4 puntos. Y todos esos puntos tienen que ser equidistantes del centro de la esfera, con relación al centro de la esfera. Y el centro de la esfera está sobre la recta. Ya tengo más o menos definido. Buscaré puntos. Encontraré puntos, aparte de este punto P que ya me han dado, buscaré otros. Lo que voy a hacer es intersectar esta circunferencia que está en el plano XY. Esta circunferencia que está en el plano XY, lo voy a intersectar con el eje X o con el eje Y. Si lo intersecto con el eje Y desaparece. Esto es cálculo 1, ¿no? Y me va a quedar una ecuación x al cuadrado menos 4x menos 3, que es lo que estoy haciendo acá. Agarro la circunferencia, hacemos que y valga 0, porque así estamos intersectándolo con el eje X, anulamos en otras palabras este y este y me queda una ecuación que depende únicamente de x. Los resolvemos o lo factorizamos, en este caso parece que es bastante sencillo factorizar, y tengo dos puntos, x igual a 3 y x igual a menos 1. Esos son los dos puntos adicionales que puedo encontrar. Y puedo encontrar también este otro o este otro. Pero necesito solo dos en realidad, dos, y van a ver por qué. Con 2, lo que tengo que decir es hacer cumplir la definición, o lo que tengo que hacer es hacer cumplir la definición de esfera. Una esfera es un conjunto de puntos equidistantes del centro. Muy bien. Entonces el punto P y este punto P sub 0 que acabo de encontrar deberían ser equidistantes para que sean parte de una esfera. Y ese puntito debería estar sobre la recta. Perfecto. Entonces lo que voy a hacer es encontrar distancias. ¿Conozco las coordenadas del centro de la esfera? No, pues entonces le voy a llamar en general a este puntito X, Y y Z. Lo único que sé es que este X, este Y y este Z están sobre esa recta. Es lo único que yo sé. No es cualquier punto en el espacio, es cualquier punto sobre la recta. X, Y y Z. Entonces voy a hallar esa distancia. Voy a decir X menos 3, Y menos 0 y Z menos 0. Porque esas son las coordenadas de este punto. Ese punto tiene por coordenadas, estoy escogiendo este, el primero, este. Entonces las coordenadas son 3, menos 0, menos 0. Entonces estoy haciendo x menos 3 elevado al cuadrado más y menos 0 elevado al cuadrado, me va a quedar simplemente y al cuadrado, y z menos 0 elevado al cuadrado, por lo tanto eso me queda como distancia al punto P sub 0. Y como distancia al punto P, 3, 4, 2 va a ser lo mismo. Entonces diré x menos 3 al cuadrado más y menos 2 elevado, menos 4, perdón, elevado al cuadrado y z menos 2 elevado al cuadrado.
Y simplificando esta ecuación, ocurre algo que nunca se olviden y que nunca pierdan de vista, que cuando yo igualo distancias, siempre encuentro un plano. Cuando yo igualo distancias, siempre. Y es fácil de ver, ¿no? Imagínense que esta es una pared, el plano. Yo estoy acá. Y otro de ustedes, uno de sus compañeros o uno de ustedes está al otro lado. Si yo digo, quiero encontrar la distancia desde este punto a este punto del plano y desde este otro compañero hasta este punto, estas distancias, si quiero que sean iguales, van a estar sobre el plano. Y a cualquier distancia, de acá a acá o de acá a acá, van a ser igual. De acá a acá o de acá a acá, siempre va a ser igual. Desde acá hasta este otro punto del plano, va a ser la misma que la distancia. Por lo tanto, si yo igualo a un punto que no conozco, cualquiera que se llame X, Y, Z, y encuentro la distancia, me está diciendo, puede ser cualquier punto que está sobre este plano. Eso me está diciendo esta ecuación. Porque estos dos puntos son equidistantes del plano. Entonces, cuando ustedes igualen distancias, siempre van a encontrar un plano. Acá está mi plano. Por lo tanto, ahora ya sé que mi centro va a estar en la recta y mi centro va a estar en el plano. Por lo tanto, lo que corresponde es hacer la intersección de la recta con el plano para que coincidan en el mismo punto, que va a ser común para ambos casos. Construimos nuestra recta. La recta, decimos, me voy a prestar el vector direccional 0, 0, 1, que es el vector direccional de esta recta, prestándonos el vector unitario K, y el punto conocido de la recta es el centro de esta circunferencia, que es 1 y 2. 1 y 2 el punto conocido, en Z vale 0, y las coordenadas del vector direccional serán 0, 0, 1. Con eso obtengo las ecuaciones paramétricas de la recta. Entonces, lo que tengo que hacer es intersectar mi recta con el plano. Estoy haciendo esto, ¿no? Esta es la recta y este es el plano. Yo sé que el centro de mi esfera va a estar en el plano y va a estar en la recta. Entonces, tiene que ser común a ambos lugares geométricos. Por lo tanto, tiene que ser necesariamente la ecuación de una intersección o resolver una intersección, porque esos puntos son los mismos para la recta y para el plano. Ya sabemos hacer intersecciones, ¿no? Lo único que voy a hacer es reemplazar las ecuaciones paramétricas de nuestra recta en la ecuación del plano, en esta ecuación. En lugar de x voy a reemplazar 1, en este caso no hay x, así que no reemplazo. En lugar de y voy a reemplazar 2 y en lugar de z voy a reemplazar t. Tengo esto y finalmente encuentro de que t vale 1. Los reemplazo en las ecuaciones paramétricas de la recta y encontramos el centro de la esfera. Y ya está, ya tengo el centro de mi esfera, ahora necesito el radio. El radio va a ser la distancia desde ese punto, desde ese centro que hemos encontrado, desde este punto, ya puedo encontrar fácilmente, a cualquiera de estos otros, al punto P o al punto P sub 0. Yo usaría el punto P sub 0 porque es más fácil, es 3, 0, 0. En cambio P es 3, 4, 2. O sea, hay más operaciones para hacer. Este me hace más fácil los cálculos. Y encontramos el radio justamente tomando el punto P sub 0, cuyas coordenadas eran 3, 2 y 0 en Z, ¿no? Y 0 en Z. Y con eso encuentro el radio, que vale 3, y por lo tanto mi esfera es esta. ¿Se ha entendido, jóvenes? Jóvenes, ¿se ha entendido? Sí, Inge. Perfecto. Sí, Disculpe, una consulta. El y menos 4 en la ecuación de más arriba, ¿de dónde salió? ¿Está? Sí. Ya. De esta ecuación ha salido de igualar distancias. Estoy igualando. Vamos a borrar, bueno, vamos a borrar todo esto. Fíjense, este es el dibujito que teníamos. Las coordenadas de este punto me han dado.
del punto P, es dato del problema. Y eso vale 3, 4, 2, creo que es así. Y hemos encontrado, intersectando esta circunferencia con el eje Y, con el eje X, perdón, hemos encontrado este punto y este punto. Y hemos tomado el punto P sub 0, este hemos tomado. Y las coordenadas de ese punto eran 3, 0 en X y 0 en Z. No, perdón, 0 en Y y 0 en Z. Entonces tengo 2 puntos, suficiente con 2. También podía haberlos resuelto de otra forma más sencilla, tal vez con el prefacultativo, ahorita les voy a comentar. No más sencilla, pero también válida, ¿no? Tengo entonces esto de dato y tengo esto. Entonces, lo que he hecho es igualar las distancias a este punto. Pero yo conozco las coordenadas de ese punto, no conozco, ¿no? Así que le voy a llamar X, Y y Z. La distancia, por ejemplo, de este punto a este punto, o el vector de 2 que le hemos llamado, ese vector de 2 para nosotros va a ser X menos 3, coma, Y menos 4, coma, Z menos 2. Y la distancia de 1, esta distancia de 1, hago lo mismo. De 1 va a ser igual. Las coordenadas de este punto, que sigue siendo X, menos 3, este 3, elevado al cuadrado. Luego voy a tener Y menos 0 elevado al cuadrado, por eso me queda simplemente Y al cuadrado. En realidad sería el módulo, ¿no?, de estos vectores. Bueno, acá estoy poniendo ya las distancias. Acá he puesto solo el vector. Este sería el módulo de D al cuadrado. Y acá el vector sería lo mismo. Bueno, no, perdón, estoy haciendo mal. Esto es el vector. No es la distancia, es el vector. Ese es el vector. Y en este otro caso, para la distancia de 1 estoy haciendo, en realidad ahora recién acá, el módulo de D1 elevado al cuadrado. Luego tendré que hacer lo mismo con este, D2 elevado al cuadrado, igualarlos, ¿no?, lo que tengo acá. Y aquí nos faltaría un Z al cuadrado, porque vamos a tener Z menos este 0 elevado al cuadrado, más Z al cuadrado. Y luego digo, esta distancia elevado al cuadrado va a ser igual a esta distancia elevado al cuadrado, en módulo, y es lo que estoy igualando. Y de ahí sale este Y menos 4, y este Y menos 2, y este Y menos 3, y este otro lado que es más sencillo. Y luego simplificando, fíjense que los términos cuadráticos se van a ir. Este X al cuadrado que tengo acá se va a ir con el X al cuadrado que tengo acá. El Y al cuadrado que tengo acá se va a ir con el Y al cuadrado que tengo acá. Y el Z al cuadrado que tengo acá se va a ir con el Z al cuadrado. Los términos cuadráticos desaparecen y solo nos quedamos con los términos lineales. ¿Está claro ahora? Sí, ingeniero, muchas gracias. La otra forma de resolver esto sería así, ¿no? Esto es, yo creo, más familiar para ustedes. Yo sé que la ecuación de una esfera es esta. X al cuadrado más Y al cuadrado más Z al cuadrado más A veces X, la forma general, ¿no? A veces X más B veces Y más C veces Z y más D. Esta ecuación la hemos visto hace rato. Más D más D igual a 0. Perfecto.
En esta ecuación, jóvenes, hay 4 incógnitas. ¿Se acuerdan lo que les dije? Para escribir la ecuación de una recta necesito 2. Para encontrar la ecuación de un plano necesito 3. Y para encontrar la ecuación de una esfera necesito 4 puntos. Entonces es fácil. ¿Y cuáles son mis incógnitas? Mis incógnitas son A, B, C y D. Pero ya tengo 4 puntos. Tengo un punto, 2 puntos, 3 puntos, y puedo conseguirme otro más intersectando o tratando de hallar este. Agarro la circunferencia nuevamente, pero ahora hago que X valga 0 y encuentro otro puntito acá. Puedo tener 4 puntos. Los reemplazo acá. El primer punto, el segundo punto, y mis únicas incógnitas van a ser A, B, C y D. Entonces voy a formar 4 ecuaciones con 4 incógnitas, A, B, C y D, y los resolvemos para las incógnitas. ¿Se dan cuenta? Es otra forma de hacer lo mismo. Yo lo he hecho más con la visión de la geometría analítica porque estamos aprendiendo esto. Esto ustedes hacían en el prefacultativo, ¿no? Que es otra forma de hacer también. ¿De acuerdo? ¿Se entiende esta segunda forma que estoy explicando, jóvenes? Espero que sí. Sí. Veamos un poco de o hablemos un poquito sobre las posiciones relativas que nos podemos encontrar con las esferas. Las esferas pueden ser tangentes en un punto. Este es un punto de tangencia. O este. Tangentes en puntos. Si tengo 2 esferas, esas 2 esferas pueden estar chocándose en un determinado punto. Pueden ser secantes. La esfera ploma y la esfera roja se están intersectando, se cortan, son como 2 pompas de jabón. Y la intersección siempre es una circunferencia. Es una circunferencia. Circunferencia. Bueno, espero que entendan mi letra. Es una circunferencia siempre. Si yo intersecto 2 planos, si yo intersecto 2 rectas, es un punto. Si yo intersecto 2 planos, es una recta. Y si yo intersecto 2 esferas, la intersección es una circunferencia. ¿De acuerdo? Pero también puedo conseguir intersectando una circunferencia con un plano. Imagínense que tengo una esfera con un plano. Imagínense que tengo la esfera y vengo con un cuchillo que es mi plano y lo corto y la intersección va a ser todos estos puntitos que van a estar sobre una circunferencia. ¿De acuerdo? Entonces, acá la intersección de 2 esferas nos va a dar siempre una circunferencia de intersección. A esta posición relativa entre esferas se le llama, o se les dice a las esferas que cumplen con esta condición que son esferas secantes. Concéntricas serán cuando comparten un mismo centro, ¿no? Pero sus radios serán diferentes. Este tendrá un radio menor y este otro tendrá otro radio, pero las esferas son concéntricas. Quiere decir que tienen el mismo punto. Y finalmente tengo 2 esferas exteriores, que son esferas que no son tangentes en un punto, no son secantes y no son concéntricas. La única posibilidad es que sean exteriores, es decir, que no sean intersectadas, que no se intersectan ni sean tangentes en un punto, totalmente separadas, como las ruedas de un auto, digamos así, viéndolo de perfil, de frente, ¿no? Pero imaginándonos que son esferas en realidad, esas ruedas. Esas son las posiciones, las únicas posiciones, no hay más, ¿no? O están separadas, o se están cortando, o se tocan en un punto, o comparten un centro, no hay más. Esas son todas las posiciones relativas que podemos encontrar cuando trabajamos con esferas. Y fíjense que en algunos casos he dibujado una recta. En realidad esa recta es un plano. Este plano es un plano que está compartiendo el punto de intersección. Este plano recibe un nombre, se llama el plano radical. Acá también hay el plano radical. En este caso, el plano radical está contenida en la circunferencia de intersección, porque como se están intersectando, el plano radical además contiene a la circunferencia de intersección entre las 2 esferas. O sea, ese plano tiene puntos de la esfera ploma y tiene puntos de la esfera
roja porque son los mismos puntos y esos puntos también pertenecen al plano. El plano radical. Entonces es otra posibilidad donde aparece este plano. Acá no hay plano radical. Cuando las esferas son concéntricas, no hay plano radical. Y cuando las esferas no se intersectan, cuando las esferas son externas, acá también tenemos un plano radical. A ver, pregunta para la clase. ¿Cómo creen que puedo hallar ese plano radical? ¿Cómo se imaginan que podría hallar ese plano, la ecuación de ese plano? Y es bien fácil, más fácil de lo que se imaginan. ¿Cómo podríamos encontrar ese plano radical? En los casos en los que hay, ¿no? Cuando hay tangencia entre las esferas, cuando las esferas son secantes o cuando las esferas son externas. ¿Cómo creen que podemos hallar ese plano radical? ¿No hay ninguna duda, jóvenes? ¿O ninguna idea, mejor dicho? Están muy silenciosos. ¿Me están escuchando lo que hablo o no me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, Ya. ¿Tienen alguna idea de cómo podemos encontrar ese plano? Es bien sencillito. Solo hay que restar a las esferas. Nada más. Tengo la esfera 1 y la esfera 2. Las resto y lo que me va a quedar es el plano radical. ¿Por qué? Porque al restar las esferas voy a eliminar los términos cuadráticos. Y me van a quedar simplemente términos lineales que se van a ir restando. Encontrar la ecuación de un plano radical es tan fácil como restar dos esferas. Por eso les hice la pregunta, porque pensé que se iban a imaginar que restando eliminaban los términos cuadráticos y aparecía un plano. Veamos algunos teoremas. ¿Se acuerdan de la familia de planos del capítulo anterior, cuando veíamos planos? Acá puedo tener también una familia de esferas. Y la familia de esferas es exactamente igual, la misma estructura que la familia de planos. La esfera 1 más k veces la esfera 2 igual a 0. Es lo mismo. En los planos teníamos el plano 1 más lambda veces el plano 2 igual a 0. Es lo mismo. La única diferencia, o el único cuidado que hay que tener, es que en los planos no había ninguna restricción. En cambio, en las esferas sí. K nunca puede ser menos 1 para tener una familia de esferas. Porque si K vale menos 1, si este K vale menos 1, estaríamos restando la esfera 1 con la esfera 2. O sea, ya no hallaría una esfera, hallaría el plano radical. ¿De acuerdo? Y por supuesto, las esferas deben estar igualadas a 0 para que yo haga esa operación, ¿no? Para que satisfaga esta ecuación. Entonces, la ecuación de las familias de esferas son muy parecidas, o es muy parecida a la ecuación de la familia de planos. ¿Qué quiere decir familia de esferas en este caso? La familia de esferas son todas las esferas que contienen a la misma circunferencia de intersección. Tengo una segunda esfera, tengo otra, digamos, que pasa por este mismo punto. Tengo otra por acá. Tengo otra por acá, digamos así. Fíjense, muchas esferas, pero todas ellas pasan por la misma circunferencia de intersección que está por ahí. A eso se le llama familia de esferas. En cambio, en la familia de planos, eran todos los planos que contenían al haz de intersección, ¿no? Una esfera, un plano, otro plano, un tercer plano, un cuarto plano por acá, un quinto plano por acá, etcétera, etcétera. Todos estos planos comparten la misma recta y todas estas esferas comparten la misma circunferencia. Y la ecuación es exactamente lo mismo. Ahora aquí les estoy poniendo exactamente lo que les acabo de decir, volviendo a la ecuación de familia de esferas. Cuando k vale menos 1, lo que hacemos es restar las esferas. Se eliminan los términos cuadráticos y lo que obtenemos es un plano, y ese plano se llama el plano radical. Y una característica interesante del plano radical es que este plano siempre es perpendicular a la recta que pasa por el centro de cada esfera. Si nos fijamos en este dibujito, fíjense, este plano es perpendicular.
perpendicular este plano, que lo estoy viendo solo de perfil como si fuese una recta, pero es un plano así. Este plano es perpendicular a esta recta. La recta que pasa por el centro de ambas esferas. Y además es equidistante de ambas esferas, de cualquier punto a este otro. Acá no hay eso. Acá no hay plano radical ni familia de esferas, pero acá sí. Acá sí. Y este plano es perpendicular igual a esta línea. Y este otro plano también es perpendicular a esta línea que pasa por los centros de ambas esferas. ¿De acuerdo? Sí, ya sabemos lo que es el plano radical y la familia de esferas. Ejemplos. Hallaremos la ecuación de una superficie esférica que es concéntrica a otra que me han dado, que se llama E sub 1, y además es tangente a un plano. Me dan la esfera con la que es concéntrica y me dan el plano, que es tangente a la esfera. En este dibujo estoy mostrando eso. Vamos a suponer que la esfera que me han dado de dato es esta, ¿no? Es sub 1, porque tiene que ser concéntrica, por lo tanto es la esfera azul, la que tengo adentro. Y el plano que me están pidiendo es un plano que es concéntrica a la esfera azul, en este caso el plano amarillo, pero este plano además es tangente a este plano, cuya ecuación me la han dado. 2x menos 3y más 2z más 4. A ver, ¿cómo hallamos eso? Para escribir la ecuación de una esfera se necesitan, al igual que en todos los casos, dos datos, dos informaciones. Necesito el centro de la circunferencia. Como las circunferencias son concéntricas, si el centro de la esfera 1 que me han dado de dato, esta me va a servir, ¿no? Me va a servir. Lo que no tengo es el radio. ¿Cómo encuentro el radio? ¿Completando cuadrados? No, completando cuadrados voy a encontrar el centro. Pero el radio... Tendría que ser la intersección del plano con la circunferencia. Entonces, No hay intersección, va a ser un punto. ¿y qué sería la distancia de un punto al ¿De un plano? punto a dónde? Al plano. Eso, nada más. La distancia de un punto a un plano, nada más. Porque la distancia de un punto a un plano siempre es la mínima distancia y siempre es la distancia perpendicular. Por lo tanto, si yo tengo por ejemplo, lo vamos a ver con una circunferencia que es exactamente lo mismo. Esa es una circunferencia, aunque no crean, pero vamos a imaginarnos de que sí. Y esta que tampoco se parece mucho es una recta y son tangentes. Entonces la distancia del centro a esta recta, porque lo estoy viendo como circunferencia y como recta, esa distancia va a ser la mínima, pero casualmente va a ser la distancia de este punto a la recta y casualmente va a ser el radio de la circunferencia. Lo mismo ocurre con el plano, por lo tanto, para resolver este ejercicio necesito hacer dos cosas locas nada más. Uno, completar cuadrados como alguien ya lo veía, ya lo decía. Pero completando cuadrados no encuentro el radio, completando cuadrados encuentro el centro. Y voy a encontrar también el radio, pero el radio de la pequeñita. De esta voy a encontrar. Pero yo no quiero esa, porque ese radio es diferente. Lo que yo quiero es este otro radio, más grande. Por eso es que este radio no me va a servir. Cuando complete cuadrados solo me va a servir para encontrar esto. Y luego encuentro la distancia de este punto que hemos encontrado al plano. Y esa distancia es el radio. A ver, ¿de qué otra forma puedo encontrar el radio? ¿De qué otra forma podemos encontrar el radio? Como es niños, ¿de qué otra forma? Ya tenemos todas las herramientas para hacer esto. ¿Saben qué yo haría? Haría lo siguiente.
No están estudiando, jóvenes, no están estudiando. Les he puesto un montón de ejercicios. Tienen que hacer eso para su práctica. Fíjense lo que yo haría. Voy a hacer otro dibujito. Digamos que este es el plano que quiero. Aquí. Ahí está la esfera. El centro ya lo he encontrado completando cuadrados. Este es el vector normal del plano. Me lo han dado, ¿no? El vector normal del plano es 2 menos 3, 2. Entonces lo que yo haría sería escribir la ecuación de una recta que pase por este punto con este vector normal. Y escribiría o hallaría la ecuación de esa recta. Luego hallaría la intersección de esta recta con el plano. Tendría este puntito. Y luego hallaría la distancia entre estos dos puntos. Y ya está, resuelto también. La forma más fácil es encontrando la distancia de un punto a un plano, porque ahí no tengo que hacer intersecciones, no tengo que hacer absolutamente nada. Simplemente es reemplazar en una formulita los datos que tengo. Fíjense, dos formas. Vamos a hallar el centro, entonces para eso nos vamos a prestar esta ecuación, la ecuación de la esfera 1, vamos a completar cuadrados, y al completar cuadrados obtenemos esto, ya está, ya hemos completado cuadrados, ya lo he hecho directamente en el documento, ustedes sería bueno que lo verifiquen. Y ya tengo las coordenadas del centro, las coordenadas del centro van a ser 0, menos 3 y 2, que son estos, y el radio de la esfera azul, de esta esfera pequeñita, es 2, es 2. Es decir, 4 en raíz, ¿no? 2. Pero ese radio no me sirve porque es el radio de la esfera pequeña. Pero lo que me sirve es este puntito. Este puntito, ese es el que me sirve. Porque este punto lo voy a reemplazar en la ecuación del plano para encontrar la distancia. Entonces, estas coordenadas 0, menos 3, 2, lo voy a poner 0 acá, menos 3 acá y 2 acá. Y lo voy a dividir entre el vector normal del plano. 0, menos 3 y 2 en la ecuación del plano. No se olviden que el plano hay que igualarlo a 0 y lo divido entre el vector normal del plano. El ejercicio queda finalmente 17 sobre raíz de 17 y eso es raíz de 17 racionalizando, con lo que obtenemos que esa distancia va a tener que ser necesariamente igual al radio. Por lo tanto, la esfera pedida va a ser x menos 0 elevado al cuadrado más y menos 3 elevado al cuadrado, por eso sale y más 3, y z menos 2 elevado al cuadrado igual al radio al cuadrado, y el radio al cuadrado es simplemente 17. Y esa es la ecuación de nuestra esfera. ¿Se ha entendido, jóvenes? ¿Se ha entendido? Sí. Perfecto. Veamos otro. Hallar la ecuación de la esfera que pasa por el origen de coordenadas y por una circunferencia. Entonces, fíjense lo que tenemos acá. Me voy a hacer un dibujo. Me están pidiendo que encuentre la ecuación de esa esfera. Esta esfera pasa por el origen de coordenadas. Sus coordenadas son 0, 0, 0, es decir, pasa por el vector nulo. Y además contiene a una circunferencia. A esta circunferencia. ¿Me han dado la ecuación de la circunferencia? Sí. La ecuación de esa circunferencia me la han dado como la intersección de una esfera con un plano. Ah, entonces quiere decir que hay otra esfera. Así. Otra esfera. Pero esa esfera, al intersectarse con el plano, me da la circunferencia. Este es el plano. Eso que estoy achurando es el plano. Ese plano se está intersectando con la esfera rosada, con esta esfera rosada. Es como agarrar una naranja y cortarlo con un cuchillo. Lo que yo estoy generando es una circunferencia. Ahora, esa circunferencia también tiene que estar en la esfera azul, que es la que yo estoy encontrando, o la que quiero encontrar. Por lo tanto, familia de esferas, facilito. Voy a escribir la familia de esferas. Necesito dos esferas. En este caso solo tengo una, la esfera rosada. Ah, pero el concepto de familia de esferas también se lo puede definir
intersectando no solo esferas, sino esferas y planos. Porque igual genero una circunferencia. Igual genero. Entonces la familia de esferas lo voy a reescribir de otra forma. Lo voy a reescribir así. La esfera que me han dado, la esfera rosada que he dibujado acá, intersectado con este otro, entre comillas, esfera, pero en realidad no es una esfera, es un plano. Pero no interesa, porque cuando yo intersecto una esfera con un plano, sigo con una circunferencia, que es esta. Entonces, la familia de esferas también se puede definir como una esfera intersectado con un plano. Y tienen que estar igualadas a cero, tanto la esfera como el plano, o las dos esferas si fuese el caso. Cuando yo intersecto dos esferas, aquí pondré la esfera 1 y aquí pondré la esfera 2. Pero la circunferencia también lo puedo generar con una esfera y un plano. Y ya está. Esta es la familia de todas las esferas que pasan o que contienen a esta circunferencia. Todas las esferas, la que me han pedido incluido. Ahora, ¿cómo voy a elegir esa esfera, la que me han pedido? Por otro dato que me dan. Dice que pasa por el origen de coordenadas. Ah, como pasa por el origen de coordenadas, quiere decir que esta ecuación se tiene que satisfacer con el origen de coordenadas. Es decir, voy a reemplazar x, y, z por 0, 0, 0. Y es lo que estoy haciendo a continuación. Menos 25 más este se hace 0, este se hace 0, este se hace 0, y me queda simplemente un menos 5 y me queda esta ecuación. ¿De dónde obtengo que k vale menos 5? Ese menos 5 que hemos hallado lo reemplazo acá, en ese valor de k, y ya está. Ya tengo, esta ya es la ecuación de mi esfera. Simplemente simplificamos un poquito. Y simplificando me queda esto. ¿De acuerdo? ¿Está claro, jóvenes? ¿Cómo es, muchachos? ¿Está claro? Sí, jefe. Ya. Este ejercicio lo he hecho por facilito para que pase por el origen de coordenadas, pero me podían haber dado otro punto, ¿no? Me podían haber dicho que pasa por el punto 1, 3, 5. Entonces, en lugar de x hubiese reemplazado por 1, en lugar de y en esta ecuación, x hubiese reemplazado por 1, y hubiese reemplazado por 3 y z por 5. Acá lo mismo. Y por lo tanto encontrábamos otro valor de k, otra esfera, pero esa esfera también conteniendo a esta misma circunferencia. Bueno, les he puesto dos problemas para que lo resuelvan ustedes, veamos. Están sus soluciones también ahí. En el primer caso me están pidiendo que hallemos la ecuación de una esfera que es tangente a un plano en un determinado punto y es tangente a este plano en otro punto. El ejercicio 2 me están diciendo esto, ¿no? Encontrar la ecuación de una esfera que es tangente a este plano en este punto y es tangente a este otro plano en este otro punto. Entonces, con esos dos datos, con esos dos planos y sus puntos de tangencia, me están pidiendo que encuentre la ecuación de la esfera. Bastante sencillo también. A ver, ¿cómo haríamos? ¿Cómo haríamos este ejercicio? A ver, lo discutiremos. ¿Cómo puedo encontrar la ecuación de esa esfera teniendo como datos los planos y los puntos de tangencia? Fíjense que son problemas geométricos estos, ¿no? Así que hay mucho de geometría asociado. Y hay varias cosas que tienen que saber, por supuesto. Inge, primero tendríamos que Dice, hallar el centro. ¿Y cómo encontramos el centro? No tenemos. y que podríamos hallar la distancia de un punto a A otro punto por acá. de los dos, y así generar un plano. Y genero un Sí. plano por acá. Ya, y luego.
Y luego hallamos la distancia entre ese plano y el punto y así encontramos el radio. No, lo que usted va a encontrar es esto. Y no va a estar en el centro de la esfera. Distancia de un punto a un plano, ¿en qué? Yo haría una cosa más sencilla. ¿Saben qué haría yo? Escribiría la ecuación de una recta que pase por este punto con el vector normal de este plano. Y luego escribiría la ecuación de otra recta que pase por este punto y con el vector normal del otro plano. Como ambos puntos son puntos de tangencia a la esfera, estas dos rectas siempre se van a intersectar. Y ya está. La intersección de esas dos rectas me va a dar el centro. ¿Qué les parece? Súper sencillo, ¿no? O hacer lo que ustedes decían. Encontrar ese plano, como hemos hecho hace rato, igualando con un punto genérico, y luego, una vez que tengo este plano, intersecto este plano con la ecuación de esta recta, con esta o esta otra. Y ya está. ¿Qué les parece? ¿Fácil o difícil? Fácil, ¿no? 2, a ver esta otro, ¿qué dice? Allá la ecuación de una esfera ya me dan el centro, y que se corta, esta es bonita, y que se corta a esta recta, que me está dando como la intersección de dos planos, una cuerda de longitud igual a 16. Fíjense este problema, ¿qué es lo que dice? Esto es para que piensen en su casa. Me están pidiendo que encuentre la ecuación de una esfera. Ya, está bien. Pero esta esfera se intersecta con una recta. Y la recta me lo están dando como la intersección de dos planos. Y cuando eso sucede, la cuerda, la distancia desde este punto hasta este punto, vale 16. Y me dan adicionalmente el centro de la esfera. A ver, ¿cómo creen que podamos hacer eso? ¿Alguna idea, muchachos? Ideas, ideas. ¿Y si podríamos encontrar la recta normal de esa recta? Ya, sí, podríamos encontrar una recta así, ¿no? ¿Para qué nos serviría eso? En realidad este problema también es súper sencillo. Es trigonometría en realidad. Fíjense lo que podríamos hacer. Inge, disculpe, ¿se podría hacer un triángulo isósceles con dos lados iguales a los radios? Más que triángulo isósceles, un triángulo rectángulo. Miren, tengo este punto, me lo han dado, es el centro de la esfera. Y tengo la recta, me lo han dado. Bueno, acá lo único que tengo que hacer es encontrar esa recta. Habrá que hallar su vector direccional, un punto cualquiera, hacer todo lo que hemos hecho cuando veíamos intersecciones, ¿no? Eso es la parte más difícil. Pero vamos a imaginarnos que ya tengo la recta. Y lo que vamos a hacer es encontrar la distancia de esta recta a este punto. Es decir, la mínima distancia de este punto a la recta. Y como la cuerda vale 16, quiere decir que esto vale 8. Porque va a pasar necesariamente por el punto medio. Este lado va a valer 8. Y esta distancia también ya tengo, porque es la distancia de un punto a una recta, distancia perpendicular. Y con simple hipotenusa, triángulo recto, encuentro el radio.
Y como ya tengo el radio y tengo el centro, ya tengo la esfera. ¿Qué les parece? ¿Cómo nos fuman los ejercicios? ¿Fácil, no o no? ¿Qué dicen, jóvenes? Están muy callados. ¿Está claro, jóvenes? Sí, Inge. Ya. Sí, está claro. Sí, ingeniero. Perfecto. Fíjense, es todo lo que tienen que saber de esferas, no hay más. Ahora solo hacer ejercicios, ¿no? Rectas, planos, esferas. Hay un montón de ejercicios para hacer la esfera. Les he puesto en ese librito de geometría analítica del Charles Riemann, van a encontrar muchos ejercicios de esferas, más lo que ustedes pueden encontrar por su cuenta, digamos. En los libritos de geometría analítica de los autores peruanos también van a encontrar muchos. Así que espero que se estén dando cuenta cómo se hacen estas cosas, espero que no haya muchas dudas y empiecen haciendo los más facilitos y poco a poco irán haciendo los más difíciles, ¿no? Pero tomen en cuenta todo lo que les estoy mostrando. O sea, los ejercicios que resolvemos en clase a veces son repetitivos de semestres anteriores, pero son repetitivos porque les muestran algo. No es solo resolver el ejercicio, les muestro algo, cómo hacer, cómo encarar. Así que estos ejercicios, bueno, que los repitan, que más o menos se acuerden cómo hemos resuelto, con planos, con rectas, con intersecciones y esas cosas, y apliquen siempre lo mismo para el resto. ¿De acuerdo? Espérenme un cachito, jóvenes, tengo una amiga que está de cumpleaños y quiere que le mande su regalo, dice, pero no sé qué cosa le puedo regalar. Mi foto de pepino le mandaré, lo que he bailado en carnavales. ¿Qué les parece? ¿Está claro, jóvenes? Sí, ingeniero, está claro. Ya. Espérenme un cachito. Ok. Sigamos. Veamos otras superficies de segundo orden. Lo que acá vamos a hacer, jóvenes, es aprender a graficar otro tipo de superficies. Los temas más importantes de este capítulo son la recta, el plano y la esfera. Eso es lo más fuerte. Y esta otra segunda parte que les voy a mostrar ahora, en muchos casos, muchos docentes lo llevan después, cuando se vean integrales. Pero forman parte de este capítulo, así que yo lo llevo, por ejemplo, acá. Lo que vamos a aprender es a reconocer y a graficar otras superficies. Veamos. ¿Cómo voy a graficar una superficie de segundo orden? Es decir, superficies o ecuaciones que sean cuadráticas. Hay dos criterios que se pueden seguir para bosquejar, o sea, no va a ser una gráfica exacta, pero sí me va a dar una idea de lo que quiero hacer. Debería intersectar la superficie con los planos coordenados para ver cuáles son sus trazas. Cuando yo intersecto, por ejemplo, una esfera con el plano XY, me da una circunferencia. Ese es el primer ejercicio que hemos resuelto ahora, ¿no? Por ejemplo, acá, en este ejercicio, cuando yo intersectaba la esfera con el plano XY, me daba esta circunferencia. Entonces debería ser capaz de hacer eso, primer criterio. Y el segundo criterio es hallar las intersecciones con los ejes para ver dónde voy a cortar. ¿De acuerdo? Esos son los únicos dos criterios más importantes. No es como en cálculo 1 que son un poquito más prolijos, ¿no? Ahí les piden dominios de definición, se grafica con rectas asintóticas,
contradominio, se despeja la variable y en términos de x, y se ve el contradominio o el ámbito de la función, luego se ve si hay, etcétera, etcétera. Varios criterios. A veces se hacen derivadas para ver si hay rectas con alguna determinada pendiente para tener una mejor idea. Acá no, solamente dos criterios vamos a usar, porque lo que yo quiero es simplemente bosquejar, tener una idea de qué es lo que tengo. Nada más. No quiero entrar en mayor detalle, digamos. La primera superficie de segundo orden que vamos a ver es el elipsoide. Y el elipsoide, jóvenes, si ustedes se fijan, es un elipsoide centrado en el origen de coordenadas. Puedo tener también, por ejemplo, así, ¿no? X menos 2, por ejemplo, sobre, no sé, sobre A al cuadrado. Más igual acá, y menos 5 sobre b al cuadrado, una cosa así. En este caso, el elipsoide estaría trasladado respecto al origen de coordenadas. Estaría dibujado en otro punto del espacio, en otras palabras. Los lugares geométricos que les voy a mostrar van a estar todos centrados en el origen de coordenadas, o sea, en su forma estándar. Pero el procedimiento y el método se puede aplicar de igual forma. El elipsoide tiene una ecuación como esta. Y es muy parecida a la ecuación de una esfera. La diferencia es que ahora el radio ya no es el mismo, es decir, cambian las intersecciones con cada uno de los ejes coordenados. La intersección con el eje X ocurre en A, la intersección con el eje Y ocurre en más menos B, más menos A, más menos B, y la intersección en el eje Z en más menos C. Entonces es como una esfera deformada, digamos. Y cuando A y B, por ejemplo, son iguales y únicamente C es diferente, en esos casos a los elipsoides también se les llama esferoides, cuando dos de esos denominadores son iguales. Y cuando los tres son diferentes, es un elipsoide. Y cuando los tres denominadores son iguales, es una esfera. ¿De acuerdo? Intersecciones con los ejes, el primer criterio que vamos a ver. Si yo quiero hallar la intersección en el eje X, en el eje Y o en el eje Z, lo único que tengo que hacer es anular las otras variables. Por ejemplo, aquí anularía X. Mantendría el 2, por supuesto, pero este X valdría 0. En este caso no tengo 2, no tengo desplazamientos, por lo tanto se anula toda la variable. Como quiero hacer la intersección, por ejemplo, con el eje X, los que se tienen que ir son Y y Z. Y anulando Y y anulando Z me va a quedar simplemente esta ecuación. Y al encontrar la solución de esta ecuación básica, encuentro que X vale más menos A. Por lo tanto, hay dos puntos de intersección en el eje X. Si este es el eje X, este es el eje Y, bueno, no, este es el eje X, este es el eje Y y este es el eje Z, estoy haciendo un dibujo estándar, X va a cortar en A, y va a cortar en menos A, que estaría al otro lado. En dos puntos. Es un punto simétrico, ¿no? A y menos A. Simétricos respecto al origen de coordenadas. Y ya está, así se encuentra la intersección con el eje X. Con el eje Y, más de lo mismo. Con el eje Y, los que tengo que anular son X y Z. Por lo tanto, anulo X y anulo Z y solo tengo Y. Despejo Y y tengo dos puntos también de intersección, que no necesariamente tienen la misma longitud, ¿no? Ahora es B. A puede ser 1 y B puede ser 5, por ejemplo. Y al otro lado tendré menos B. Y la intersección con el eje Z, más de lo mismo. Anulo X, anulo Y y solamente despejamos Z. Ahora me quedo solo con esta parte de la ecuación. Y Z vale más menos C. Y por lo tanto cortaré acá. Y cortaremos en la parte inferior también. Sigue siendo simétrico, menos C. Eso es lo único que tengo que ver en principio. Entonces ya tengo esos puntos. Ya tengo esos puntos de intersección. Tengo el punto este, ya tengo este, ya tengo este, ya tengo ese, y tengo este, y tengo ese. Son los puntos de intersección. ¿De acuerdo? Ese es el primer criterio, no hay nada de difícil en eso. Trazas de intersección. Ahora quiero saber, las trazas de intersección son las intersecciones de la superficie con los planos coordenados. Hay tres planos coordenados. El plano X igual a 0, el plano Y igual a 0 y el plano Z igual a 0. Esas son sus ecuaciones. Cuando empezábamos este capítulo ya se los había presentado, ¿se acuerdan? Cuando queríamos intersectar una recta con los planos coordenados. Y sus ecuaciones eran tan fáciles como X igual a 0, Y igual a 0 y Z igual a 0. Entonces eso es lo que vamos a hacer. Si yo quiero hallar la intersección con el plano XY, por ejemplo con el plano XY,
La única variable que voy a anular es z. A Miguel Ángel López Rodríguez Alegría. Está bien el número de portales revisado. Bueno, lo apagaremos a Miguel Ángel, que creo que estaba hablando. Decía, quiero hallar la intersección con el eje, con el plano z igual a 0. Ese es el plano x y. Entonces, la única variable que voy a eliminar en este caso, es esta, z, porque z sobre c al cuadrado es 0. Y lo que voy a obtener es esta ecuación, igualado a 1. Esa ecuación igualada a 1. Y esto, por supuesto, tengo que saber reconocer. Esto forma parte de mi bagaje que tengo que traer, ¿no? A cálculo 2. Lo que he aprendido en el prefacultativo, lo que he aprendido en el colegio, etc. Esto es una elipse. Por lo tanto, en el plano XY tengo una elipse, cuyos ejes son A y B. Y si me voy a mi dibujito que estaba haciendo acá, esta elipse sería, ¿no? Con los semiejes A y B. Lo mismo con los otros planos coordenados. Y igual a 0. Anulo la variable y me quedo simplemente una ecuación donde las únicas variables sean x y z. Por lo tanto, en el plano xz tengo otra elipse. Esta. Otra elipse en el plano xz. Y finalmente, en el plano x igual a 0, en el plano yz tendremos otra elipse. En el plano yz. Ahora esta elipse será así. Y ya está. Esa es la forma que voy a tener. Las elipses están acá, en el plano XY, en el plano XZ y en el plano YZ. Los puntos de intersección. Y haciendo uso o gala de nuestra imaginación, deberíamos ser capaces de ver esto. Eso es un elipsoide. Eso es un elipsoide. ¿Está claro, jóvenes? Es fácil, ¿no? No es muy complicado. Veamos otro. El paraboloide elíptico. Haciendo el mismo procedimiento, esta es la gráfica. Veamos rápidamente. Aquí ya no hice el procedimiento, pero veamos en este cómo haríamos, porque es importante reconocer. Intersección con los ejes. Con los ejes. Lo primero que vamos a hacer con ejes. El eje X. Si hacemos con el eje X, entonces las Y se hará igual a Z y esto valdrá 0. Y eso valdrá 0. Entonces esta ecuación se va a reducir a X sobre A al cuadrado, X al cuadrado sobre A al cuadrado igual a 0. Porque tanto Y como Z se han anulado. Por lo tanto, el punto de intersección es el origen de coordenadas, acá. Y. Quiero hallar en Y, por lo tanto, anulo X y anulo Z. Y ambos deberían valer 0. Y me va a quedar simplemente Y al cuadrado sobre B al cuadrado igual a 0. Nuevamente el origen de coordenadas. Nuevamente ese punto. Y para Z lo mismo. Voy a tener Z sobre C igual a 0. Trazas de intersección en el plano XY. En el plano XY. Para el plano XY, Z se anula. Z vale 0. Y esta ecuación se va a reducir a esto. X al cuadrado más sobre A al cuadrado más, no, nada más, no, más Y al cuadrado sobre B al cuadrado a Z sobre C, pero como Z se ha hecho 0, 0 sobre C va a ser simplemente 0. A ver, pregunta para la clase, porque se van a encontrar con este tipo de problemas, ¿no? Con este tipo de cosas.
¿Qué es esto? ¿La ecuación de qué es esto? X al cuadrado sobre A al cuadrado más Y al cuadrado sobre B al cuadrado. ¿La ecuación de qué es eso? Elipse. ¿Y dónde está el 1? Para que sea elipse. Aquí debería haber un 1. No es elipse. Primer intento fallido. Otro. Un punto, Inge. ¿Qué punto? ¿Qué punto sería ese? Está bien. ¿Qué punto sería, pero? El origen. Sí, porque no hay otra forma de satisfacer esa ecuación, ¿no? Cuando esa ecuación x al cuadrado sobre a al cuadrado más y al cuadrado sobre b al cuadrado va a ser 0. La única posibilidad es que x valga 0 y que y valga 0. Por lo tanto, x vale 0, y vale 0 y z vale 0, por esta condición que hemos puesto acá. Por lo tanto, es el origen de coordenadas nuevamente. Se van a encontrar con cosas como estas. Ahora, podría decir, no, puede ser 2 rectas. Alguien puede decir, no, son 2 rectas. Pueden decirme que esto puede ser así. Despejo y en términos de x. Aquí me va a quedar x al cuadrado sobre a al cuadrado. Pero pasa con signo negativo al otro lado. Por lo tanto, no puedo sacar raíz para despejar y. Porque cuando yo quiera despejar y, voy a tener una raíz con un signo negativo al medio, dentro de la raíz. Es imaginario, por lo tanto, no puede ser una recta. ¿Cuándo sería una recta? Cuando esto sea negativo. Cuando esto sea negativo, al otro lado voy a pasar con positivo, y acá tendríamos 2 rectas, que intersectadas con este plano serían las rectas justamente, ¿no? Porque en realidad serían 2 planos intersectados con este otro plano, que es una recta. Fíjense que esas cosas hay que darse cuenta. Esta es la ecuación de un paraboloide elíptico. Esta es la ecuación de un paraboloide hiperbólico. Aquí sí, al despejar ya voy a tener 2 rectas. A diferencia de esta que al ser positivo no puedo despejar porque voy a tener un signo negativo, pero aquí sí. Cuando haga la intersección, por ejemplo, con el plano z igual a 0, voy a tener x al cuadrado sobre a al cuadrado menos y al cuadrado sobre b al cuadrado, esta parte de la ecuación. Y todo eso igualado a 0. Y todo eso igualado a 0. Ahora sí puedo despejar y, ¿no? Y va a ser igual a b sobre a por x. Con 2 signos. Porque la raíz tiene 2 signos. Positivo y negativo. Estas son 2 rectas en el plano XY, porque Z vale 0. Entonces, en el plano XY van a haber 2 rectas, con pendiente B sobre A positiva y B sobre A negativa. Entonces, voy a ver 2 rectas. Esta gráfica más o menos es así, miren. Esta es una gráfica mejor hecha, digamos, pero para que se entienda, más o menos sería así. Es una silla de montar. Es como un pantalón descosido por los costados. Y las rectas están acá. Estas 2 rectas. Voy a ver hipérbolas. Voy a ver hipérbolas. Voy a ver parábolas. Entonces, la gráfica de esto, analícenlo con el método que hemos aprendido y vean estas gráficas. Vean las parábolas, vean las hipérbolas, vean las rectas, así como hemos hecho acá. Acá hemos visto las elipses y los puntos de intersección. ¿De acuerdo? Entonces, este es el paraboloide elíptico, paraboloide porque hay una especie de parábolas como una campana, y elíptico porque esta puede ser o puede tener una forma de elíptica, ¿no? De una elipse. Y este es el paraboloide hiperbólico, donde me voy a encontrar con hipérbolas y con rectas. Fíjense que esta ecuación es la misma que esta otra. La única diferencia es que
Ahora esto es menos, o una de las variables cuadráticas es negativa. Y eso hace que cambie dramáticamente la forma geométrica, ¿no?, de la ecuación, su gráfica. ¿De acuerdo? Y finalmente, hay una familia de hiperboloides. Estas son otras ecuaciones de cuádricas centrales. Y a esa familia se le llama familia de hiperboloides. Todos tienen la misma ecuación. En el lado izquierdo, fíjense, x al cuadrado más y al cuadrado sobre a al cuadrado, perdón, más y al cuadrado sobre b al cuadrado menos z al cuadrado sobre c al cuadrado. Acá es lo mismo en la ecuación del medio. X al cuadrado sobre a al cuadrado más y al cuadrado sobre b al cuadrado menos c al cuadrado sobre c al cuadrado. Y en la tercera es la misma. X al cuadrado es la misma. La única diferencia está en ver a cuánto está igualado. A 0, a 1 y a menos 1. Acá más que el 1 o el menos 1, lo que hay que ver es el signo. Este es positivo, este es negativo y este es 0. Y el hecho de que solo eso cambie, solo cambia el signo, la gráfica es diferente. Vamos a hacer la gráfica rápidamente del primero, ya podemos bosquejar rápidamente. De eso se trata este método, ¿no? De que lo pueda hacer rápidamente. Digo, a ver, intersecciones con los ejes. Intersección con el eje Y, con el eje X. Y se anula, Z se anula, y voy a tener X al cuadrado sobre A al cuadrado igual a 1. El 1 que tengo acá. ¿De dónde saco que X vale más menos A? Más menos A. Entonces voy a cortar acá, en A, y voy a cortar en menos A. Perfecto, ya tengo mis puntos de intersección. En el eje Y, corto en más menos B. No necesariamente son iguales. En B a este lado y menos B a este otro lado. En C, ¿cortaremos en C? Creo que no. Creo que no cortamos en C, porque fíjense lo que vamos a tener en C. En C me va a quedar una cosa así. Menos Z al cuadrado sobre C al cuadrado igual a 1. No puedo encontrar una solución para Z, porque su solución va a ser imaginaria por este signo, ¿no? Por lo tanto, no corto a Z. Trazas de intersección, anulo esta variable, Z. Me va a quedar x al cuadrado sobre a al cuadrado más y al cuadrado sobre b al cuadrado igual a 1. Eso es una elipse. Fíjense que lo importante es saber reconocer esas cosas. Una elipse. Ahora no va a existir, por ejemplo, estamos viendo esa, que no exista y, todo eso desaparece. Me queda x al cuadrado sobre a al cuadrado menos z al cuadrado sobre c al cuadrado. En el plano xz tengo una hipérbola. Perfecto. Ahora, la que no debería existir que sea x. Y en el plano YZ, esta ecuación es otra hipérbola, pero en ese plano. En el plano YZ. Uniendo esos puntos voy a tener una cosa así. Y abajo una cosa así. Un dibujo más bonito es este. A eso se le llama hiperboloide de un manto. ¿De acuerdo? Ese es el hiperboloide de un manto. Se parece un poco a esos asientos de los que nos venden celulares, ¿no? En el mercado, en la León de la Barra, en la Isaac Tamayo, hay unos asientos así, de plástico, donde los comerciantes se sientan, ¿no? La gente que nos vende celulares. De dos colores, además, a veces se ve un verde, a veces vi un verde por arriba, y de otro color en la parte de abajo, creo que era rosado lo que vi. Y unos asientitos así. Entonces, cuando vayan por ahí, para curiosear qué novedades hay con los celulares, o para ir a pasear simplemente, cuando vean eso dirán, ese es un hiperboloide de un manto. ¿De acuerdo? Y el hecho de que este 1 se vuelva 0
Lo que ocurre es que ahora esta cintura que tengo acá, que era una elipse, se vuelve un punto. Se vuelve un punto. Enflaquece. Y aparece el cono asintótico, que es este. Y cuando el signo 0, cuando voy de 1 a 0 y luego de 0 a menos 1, lo que ocurre es que se termina de separar. Se terminan de separar la parte inferior de la parte superior y aparece el hiperboloide de 2 mantos, como eso. Pero todo parte de esto, ¿no? Teníamos así, la cintura va haciéndose cada vez más delgadita a medida que me voy acercando a 0. Eso me está diciendo que no debería enflaquecer mucho porque me puedo partir. Y cuando se vuelve negativo, estos dos se separan. Estos dos mantos, el manto superior y el manto inferior, se separan y aparece el hiperboloide de 2 mantos. Y su ecuación es esta, la última. Donde ahora, fíjense, este signo menos con este signo menos se va a cancelar y ya intersecto al eje Z. Y voy a intersectar acá y acá. Pero ese signo menos también me arruina de alguna manera. ¿Por qué? Me arruina por esto, ¿no? Porque cuando yo quiero hallar la intersección, por ejemplo, entre estos dos, solo esta parte, y les pregunto la ecuación de qué es eso, es una hipérbola, ¿no? Es una hipérbola. Multiplicaremos por menos 1 y tengo una hipérbola. ¿Y cuáles serán esas hipérbolas? Estas, ¿no? Una hipérbola por acá arriba y otra hipérbola por acá abajo. ¿De acuerdo? A eso se le llama familia de hiperboloides. Y la técnica de cómo se grafican estas cosas les acabo de enseñar. Estos solo son 2 pasos que hay que seguir. Hallar las intersecciones con los ejes y hallar las trazas de intersección de la superficie con los planos coordenados. Aquí, para hacer una buena gráfica, para que yo me dé cuenta bien de lo que estoy haciendo, es importante saber reconocer las ecuaciones que quedan, ¿no? Y van a quedar siempre o hipérbolas, o parábolas, o elipses, o nada, cuando no se pueda satisfacer la ecuación, o solamente un punto. Pero van a aparecer siempre eso, parábolas, hipérbolas, elipses, o un punto, o 2 puntos. Son 4 cosas que hay que saber las ecuaciones, nada más, no hay más. Hipérbolas, elipses, o esos puntos, ¿no? O parábolas. Y las gráficas son bien bonitas. Ahora, ¿por qué se hacen estas gráficas? Porque ya no estamos hallando ecuaciones de hallar la ecuación de la hipérbola. Porque acá lo más importante, en este último apartado de las cuádricas de segundo orden que estamos viendo en este apartado que estamos viendo, lo único que me va a interesar a mí es graficar la superficie, reconocer la superficie. Porque después me van a pedir, por ejemplo, que haya la ecuación de un volumen, el volumen de esta campana, por ejemplo, tapándolo con un plano en la parte superior. Quiero hallar su volumen. Por eso es que esto es bueno que sepamos bien, por lo menos para la parte de integrales dobles y triples, porque vamos a hablar de estas superficies. Y voy a querer hallar volúmenes que se intersectan. Por ejemplo, yo quiero hallar el volumen de esto, digamos, intersectado con un paraboloide, digamos, o un hiperboloide, no sé lo que sea. Imaginarme la figura y colocar límites. Para eso necesito saber graficar. O sea, necesito saber reconocer. Miren, grafiquen, en su casa consíganse unas 5 o 6 hojas, no importa, reciclables. Agarren, grafíquenlas, familiarícense con las gráficas y con estas ecuaciones. Y se van a acordar, ¿no? Eso es lo único que se pide en esto, acordarse de lo que son cada una de esas ecuaciones. Y lo último, para terminar este capítulo, lo último es el estudio de los cilindros. Estamos estudiando geometría analítica. Los cilindros son bien interesantes de estudiar porque los cilindros se generan a partir de una recta y a partir de una curva. Fíjense, más o menos así. Me voy a imaginar, por ejemplo, en el espacio, los cilindros se desarrollan en el espacio
Y me voy a imaginar una curva sobre esta, por ejemplo, una parábola así, en el plano XY. La ecuación de esa parábola, bueno, será una cosa como, a ver, ¿cuál será? Y igual a x al cuadrado, esa será la ecuación de esta parábola, ¿no? Y igual a x al cuadrado, una ecuación bien sencillita. Necesito esa curva. Esta curva recibe un nombre para generar el cilindro. Esta curva se llama la recta directriz o la curva directriz, la que dirige, la que le da la forma directriz. Y necesito una recta. Y de esa recta necesito su dirección. Porque luego voy a agarrar esta recta con su vector direccional. Lo único que me interesa en realidad es su vector direccional. Y con ese vector direccional y con cada punto de la parábola voy a generar otras rectas. Con cada punto de la parábola. Son rectas paralelas a esta que me han dado. Esta recta se va a llamar la recta generatriz. Con cada puntito voy a ir encontrando así. Y si ustedes se fijan, si hacemos que estas rectas sean seguidas una detrás de otra, lo que yo voy a generar es un cilindro. Esto es un cilindro. Es una hoja doblada en la forma de una parábola. Entonces el cilindro ya no va a ser solamente lo que nos han enseñado en el colegio. Un cilindro ya no es únicamente esto. Un cilindro puede ser también esto. Un cilindro puede ser parte de una función senoidal, como una calamina. Su recta generadora me va a dar la forma de la calamina, ¿no? Así digamos. A eso se le llama cilindro. Y los cilindros se caracterizan porque solo tienen dos variables, pero se los dibuja en el espacio. Y esta es la definición, después de esta breve explicación que les acabo de dar, esta es la definición de un cilindro. Una superficie cilíndrica se genera cuando una recta generatriz, esta que habíamos puesto hace rato, cuando esta recta generatriz se mueve a lo largo de una curva directriz, se mueve a lo largo de la curva rosada que he dibujado ahí. Dice se mueve, pero en realidad lo que estamos haciendo es construir o hallar la ecuación de miles de rectas que van a ser la cara lateral del cilindro. Y el cilindro va a tomar la forma de la curva directora. Con cada punto de la curva directora yo voy a ir encontrando la ecuación de una recta. Y cuando haga eso, me voy a encontrar con una superficie cilíndrica. Con eso en mente, vamos a empezar encontrando cilindros. Hallar la ecuación de la superficie cilíndrica dice cuya generatriz, es decir, la recta, la que genera, tiene la dirección de este vector. Les decía que de esta recta, lo único que me interesa es su dirección. Solo me dan la dirección. Y si me dieran la recta, solo tengo que ver su vector direccional. Y la curva que le da la forma al cilindro, la curva directriz, es esta circunferencia. En el plano XY. Por lo tanto, lo que voy a generar es una especie de tusil. Voy a generar una especie de tusil. Sin tapa y sin fondo, ¿no? Es como un papel enrollado en forma de un cilindro, de un tubo. Eso es exactamente. Y este cilindro está dibujado en el plano Z igual a 0. Es bueno que me lo expliquen. ¿Dónde lo estoy dibujando a este cilindro? Este cilindro o esta circunferencia está en el plano Z igual a 0, me dice. Esta sería la forma, ¿no?, del dibujo. En el plano Z igual a 0 o en el plano XY, en ese plano, porque ese plano se llama Z igual a 0, tengo la circunferencia. Y voy a construir mi cilindro tomando esta dirección. Voy a empezar a construir muchas rectas. Otra será esta, otra será esta, otra será esta. Y fíjense, lo que voy a formar es una cosa como esta. Con tantas rectas que voy a dibujar o que voy a encontrar, voy a terminar generando un cilindro, como este. Y estas son las rectas que están en la cara lateral, ¿no? Muchas rectas, cada recta en cada puntito. Eso es lo que voy a hacer. Cada una de esas rectas va a tener esta ecuación. Ya sabemos la ecuación de una recta, ¿no? La ecuación de una recta necesito su vector direccional. Me estoy prestando este vector direccional, pero no estoy trabajando con este por el 5 medios. Voy a trabajar con un vector un poquito más grande. 6, 8 y 5.
6, 8 y 5, para no tener fracciones. ¿Cuál es el punto conocido de esta ecuación? Muchos puntos, así que esos puntos conocidos yo los voy a poner como x sub 0 y e sub 0. Esos son los puntos. Estos puntos x sub 0 y e sub 0 y z igual a 0, porque esta curva está en el plano z igual a 0, esa circunferencia está en el plano z igual a 0, son los puntos, cualquier punto que está sobre esa circunferencia. Por lo tanto, tienen que satisfacer esta ecuación, la ecuación de la circunferencia. Estoy construyendo muchas rectas con esta dirección, con puntos de la circunferencia. Por eso x sub 0 y e sub 0 aparecen en la ecuación de la recta y aparecen en la ecuación de la circunferencia, porque esos son puntos que pertenecen a la recta y a la circunferencia. Lo que voy a hacer ahora es despejar x sub 0 y e sub 0 de esta ecuación. Y voy a reemplazarlo acá. Y esa es la ecuación del cilindro. Fíjense, estoy despejando x y y igualándolo con z, porque z es la única variable que no tiene z sub 0. Entonces voy a despejar x en términos de z y en términos de z. Y y sub 0 en términos de z. En otras palabras, estoy despejando el punto que se supone que pertenece a la recta y el punto que se supone que pertenece a la elipse, a la circunferencia, en este caso. Y esos dos puntos que pertenecen tanto a la recta como a la circunferencia, lo voy a reemplazar estos puntos en la ecuación de la circunferencia. Los reemplazo, pero son unos términos medios feos, ¿no? Los reemplazo y esta es la ecuación del cilindro. Si simplificamos, si hacemos un poquito de álgebra, finalmente me queda esta ecuación. Y esa es la ecuación de un cilindro oblicuo. ¿Cómo yo sé que es oblicuo? Porque es así, inclinado respecto al plano XY. Está inclinado. No es un cilindro recto, no es un cilindro perpendicular al plano XY. Es un cilindro inclinado respecto al plano XY. ¿Y cómo yo sé eso? Por estos términos. Por los términos cruzados que tengo acá. Eso me está diciendo que que es un cilindro oblicuo. Y fíjense, en este cilindro solo existen, bueno, en este caso aparece X, aparece Y aparece Z, porque es un cilindro oblicuo y aparecen esos términos cruzados. Pero cuando los cilindros son rectos, solo van a aparecer dos variables. Veamos otro ejemplo. Allá la ecuación de la superficie cilíndrica, cuya generatriz, es decir, la recta, está dada por este vector. Ah, este vector es interesante, es el vector K. Entonces quiere decir que la recta generadora va a ser el eje Z. Y su curva directriz es una parábola. Y esta parábola está en el plano Z igual a 0. ¿De acuerdo? Entonces hago lo mismo. Escribo la ecuación de una recta con el vector direccional que me han dado, 0, 0, 1. 0, 0 y 1. En el denominador de Z y 1. Y el punto conocido es X sub 0, Y sub 0 y Z es 0. Porque la curva está en el plano Z igual a 0. Entonces no hay un punto conocido en ese plano, ¿no? Va a valer 0. El valor de Z en el plano XY es 0. Cualquier puntito en ese plano. Por eso el punto conocido que voy a tomar para esta recta tiene como coordenada en Z 0. Luego tengo que hacer que ese punto X sub 0 y Y sub 0 tiene que pertenecer también a mi parábola. Tienen que a la fuerza pertenecer, ¿no? Porque así se ha definido un cilindro. Esos puntos X sub 0, Y sub 0 y 0 tienen que pertenecer no solo a la recta, que está a este lado de la ecuación, también tienen que pertenecer a la curva, que en este caso es una parábola. Entonces, por eso están compartiendo X sub 0 y Y sub 0. Sigamos. Ahora, voy a hacer lo mismo que hice hace rato. Voy a despejar X sub 0 y Y sub 0 de la ecuación de la recta. Y en este caso es mucho más fácil. Despejar X sub 0 y Y sub 0 es tan fácil como esto o como esto. Es mucho más fácil. Fíjense, en el anterior era un poquito más complicado porque aparecían unos X y unos Y, ¿no? En cambio acá no.
Acá no, es mucho más fácil. Ahora estas variables los reemplazo en la ecuación del cilindro. X sub 0 había sido X nomás y Y sub 0 había sido Y nomás. Y esta es la ecuación de un cilindro recto. En otras palabras, cualquier ecuación con dos variables siempre se debería dibujar como un cilindro recto. Entonces ahora ya no hay parábolas en el espacio. En el espacio tengo cilindros de este tipo. Para aclarar que esto es una parábola en el espacio, yo tengo que decir, este es un cilindro, pero que lo voy a intersectar con un plano. Por ejemplo, el plano z igual a 0. Cuando me lo dan así, yo tengo que entender que esto es una parábola. Y esa parábola está acá, en el plano XY. Pero si no me dan esto, 0 es esto, ¿no? Si no me dan esto, yo tengo que dibujar no la parábola, tengo que dibujar el cilindro. Si me dan esto, yo no voy a dibujar una recta en el plano XY. Tengo que dibujar un plano en el espacio X y Z, que es un cilindro. Si me dan esto y me dicen que tengo que dibujarlo en el espacio, yo no voy a graficar una circunferencia. Lo que tengo que graficar es un cilindro. Es decir, tengo que graficar una cosa como esta. Y es infinito, ¿no? Esto crece hasta el infinito y esto crece hasta el infinito hacia abajo. Pero si me dicen punto y coma, z igual a 1, quiere decir que a este cilindro vengo y lo corto con este cuchillo. Entonces ese cuchillo me va a permitir graficar, ahora sí, una circunferencia. Siempre sucede eso cuando habilito. ¿Dónde estamos acá? Cuando me aclaran, además me dan z igual a 1, pues tendré que graficar eso. Esa ya es una circunferencia, porque es la intersección de este cilindro con este plano. Z igual a 0, pues haré otra circunferencia. Z igual a 2, haré otra circunferencia. Z igual a menos 5, haré otra ahí abajo. Pero si no me aclaran y no me dicen nada de lo que tengo acá abajo, ese plano Z igual a 1, Z igual a 2, etcétera, etcétera, yo siempre debería dibujar un cilindro. Y eso es un error común que a veces cometemos, ¿no? Cuando estamos graficando. Yo pongo esta ecuación y les digo dibujar esto en el espacio y la mayoría de la gente me dibuja una circunferencia de radio raíz de 2. Está mal, ¿no? Porque en el espacio eso es un cilindro recto, porque no tiene términos cruzados. Si quiero un cilindro oblicuo, entonces me escogeré un vector diferente. Pero cuando utilizo como vector de referencia, como la recta generadora a cualquiera de los ejes, los cilindros siempre van a ser rectos. Acá estoy tomando como recta generadora al vector k, pero puedo tener otras ecuaciones. Puedo tener, por ejemplo, x al cuadrado más z al cuadrado. Fíjense qué variable no aparece en esto. No aparece y. Por lo tanto, este será un cilindro paralelo al eje y. Igual que en los planos. Entonces, lo que yo tendría que dibujar es un cilindro así. Echado. Y al medio de esto está pasando el eje y. Y en el plano x, z, en esta parte, veré esta circunferencia de radio, digamos, 10, ¿no? Creo que puse 0 nomás, de radio 10. ¿De acuerdo? Y esa nota está aclarando justamente lo que les acabo de decir. Cualquier ecuación escalar de punto de dos variables sin términos cruzados es un cilindro recto en el espacio. Y acá les he puesto como exploración unos comandos en MATLAB para que vean o grafiquen este cilindro. Este es un cilindro en el espacio. No hay y, por lo tanto ese cilindro debe ser paralelo al eje y. Y tengo una función senoidal. Y además desplazado en 2. ¿Cómo grafico eso? Primero creo una matriz para X y para Y. Pese a que no hay Y acá, tengo que formar también puntos para Y. Y lo grafico con este comando. Y hallo con este comando, meshgrid. Con eso estoy formando una matriz que va desde menos 2 hasta 2 con pasos de 0.1, tanto para X como para Y.
Es una matriz grande. Y luego grafico Z. Y lo grafico con el comando mesh. Y le pongo grid on. Así grafico cilindros. Y este cilindro es paralelo al eje Y. Si ustedes meten estos comandos en MATLAB, que yo ya no hice, van a ver el cilindro que aparece. ¿De acuerdo, jóvenes? Y con eso damos por concluido este capítulo, el capítulo de geometría analítica, que es el que me estaba preocupando,